Hace unos cuantos años ya tuve la posibilidad de predicar, una de las primeras veces que predicaba en la Iglesia de los Lagos, este texto. Y en su momento le puse de título al sermón, Una adoración inolvidable. ¿Por qué hablamos o por qué podemos hablar de adoración en este pasaje que ahorita vamos a leer? El término hebreo para adoración tiene que ver con postrarse, con inclinarse. Y lo vemos expresado cuando leemos el mandamiento, ¿verdad?, acerca de las imágenes. No solamente dice, no te harás imágenes, ¿verdad? La idea es no adorar imágenes, ni te postrarás, ni te inclinarás a ellas. En el Nuevo Testamento también se habla relacionado con el servicio. Cuando el Señor fue tentado, y evidentemente el diablo lo que quería era que Jesús le adore a él, ¿verdad? Si postrado me adorares. Pero entonces el Señor respondió con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De modo que hay también una relación entre la adoración y en el servicio. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que la adoración tiene que ver con la contemplación, con estar con el enfoque puesto en el objeto de la adoración. Es decir, que si estamos adorando a Dios, estamos considerando sus excelencias, sus características, sus atributos. No es tanto el enfoque en uno mismo, ¿verdad?, sino más bien que el adorador se siente indigno de eso. Podemos pensar Moisés viendo la gloria de Dios escondido en la roca, Isaías al ver la majestad de Dios en su visión en el templo. Y en la expresión práctica del creyente, en numerosas formas, y este creo que es el concepto general del Nuevo Testamento, cuando entendemos que adoramos a Dios con todo lo que hacemos. Podemos adorar a Dios con nuestro diario vivir, pero quizás de manera específica en nuestras devociones privadas, cuando estamos concentrados en Dios, en su palabra, en nuestras devociones públicas al reunirnos. Por eso en algunos en inglés, en el idioma inglés se le llama el servicio de adoración, y no es como algunos entienden adoración un estilo de música o de canción, sino es que estamos adorando en nuestro culto público, y eso lo hacemos por medio de la fe, porque estamos contemplando a Dios y exaltando a Dios, y lo podemos hacer con pensamientos, con actitudes, con emociones, con acciones. Y la palabra, por supuesto, nos da el marco de entendimiento de esto al decir que debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu, sentido que es algo espiritual en contraste con lo carnal, con lo humano, es algo que debe hacerse en conexión con Dios y debe hacerse en verdad, no puede hacerse en base a un conocimiento equivocado o a la ignorancia, sino debe venir del conocimiento que brota de la misma palabra de Dios. Entonces, en esta historia que vamos a leer, vamos a ver un ejemplo de adoración, una representación de la adoración. No es exclusivo adorar de esa forma en que lo hizo, como lo vamos a ver ahora María, pero sí es un ejemplo y una historia de la cual podemos sacar numerosos aprendizajes sobre la adoración. Y también vamos a ver un contraste en otro personaje bíblico y vamos también a aprender de ello. Este evento que leemos en la Escritura es un evento singular. Dicen en los evangelios que en todos lados donde se iba a predicar el evangelio se iba a hablar de lo que esta mujer había hecho. Y hoy, más de 2000 años después de aquel evento, aquí en Costa Rica estamos hablando o vamos a hablar de lo que hizo esta mujer al adorar a Jesús. Oremos. Padre Santo, Dios misericordioso, queremos, Señor, pedir tu bendición en esta exposición de tu palabra y queremos pedirte que nos des luz, entendimiento, que bendigas cada uno de los que aquí estamos, los que siguen esta transmisión, con alimento espiritual, podamos considerar
nuestras propias vidas a la luz de tu palabra, estar atentos y maravillarnos, Señor, con lo que tú nos enseñas en tu santa palabra. Y oramos por aquellos que aún no tienen, Señor, la posibilidad de adorar porque están aún en sus pecados, no se han arrepentido. Señor, toca sus corazones y muéstrales las glorias maravillosas de Jesucristo, nuestro Salvador, porque es en su nombre que lo pedimos. Amén. Leemos San Juan 12, del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hasta aquí nomás, hermanos, en la lectura de la palabra. Ustedes recuerdan que luego de la resurrección de Lázaro, los religiosos buscaban la oportunidad para matar a Jesús. Se habían reunido, de hecho, en Sanedrín, y Caifás, que era el sumo sacerdote, había propuesto la idea de que era mejor que muriese uno por el pueblo y no que todo el pueblo sea destruido. Y sin saberlo, él estaba profetizando acerca de la muerte sustitutoria de Cristo Jesús, obviamente con malas motivaciones, brotando de un corazón odioso hacia el Señor Jesús. Y aún así, el Señor Dios soberano, controlando sobre todas las cosas, porque Jesús tenía que morir. Pero para no adelantar los acontecimientos, luego de la resurrección de Lázaro, Jesús, dice el versículo 54 del capítulo 11, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Entonces, una vez más, se aleja el Señor por un momento, está con los discípulos, pero llegaba la fiesta de la Pascua. Y cuando ya se acercaba la fiesta, muchos viajaban hacia Jerusalén. Y no había pasado desapercibido ese milagro tan sorprendente de haber resucitado un muerto después de 4 días. Por eso las personas se preguntaban, ¿dónde está? ¿Será que va a venir a la Pascua? ¿Será que va a aparecer? Sabían de las intenciones malvadas de los religiosos, pero también eran conscientes de que era una responsabilidad de todo judío cumplir con esas ceremonias. Entonces, en los versículos siguientes que hemos leído, capítulo 12, vemos que se acercaba esta fecha y 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Posiblemente el sábado anterior de la crucifixión, llegó el Señor allí, pasado el día de reposo, y algunos sugieren que el evento previo fue haber pasado por Jericó. En Jericó
tuvo el encuentro con Zaqueo. Recuerdan que le habló a Zaqueo, quien estaba arriba del árbol y moró en su casa. Más adelante Juan salta directamente en su relato hacia la entrada triunfal. Pero aquí nos relata de que fue nuevamente a Betania. Y estando en Betania, le prepararon allí una cena y estaban allí sus amigos. Podemos pensar de que esa cena era de algún modo especial, un festejo por la alegría de que Lázaro estaba entre ellos. Estaba allí Marta sirviendo. Debemos también hacer la consideración, que creo que es pertinente, hermanos, los pasajes paralelos a esta historia, Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, y Marcos capítulo 4, versículo 3. Sin embargo, hay que hacer una observación, que hay un pasaje que es el pasaje de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50, donde se narra una historia que es muy parecida. Hay otra mujer que también se acerca al Señor, también quiebra un frasco de perfume, también enjuaga con sus cabellos los pies del Señor. Sin embargo, estamos hablando de otra historia. Y quiero mencionar algunas diferencias para que las podamos considerar y en una lectura rápida no confundamos las dos historias. Esta historia que estamos leyendo, según los evangelios sinópticos, se dice que Jesús estaba en la casa de Simón, uno que había sido leproso. Y decimos había sido leproso, aunque allí el texto dice en casa de Simón el leproso. Pero evidentemente no podría ser una cena y un agasajo cuando todavía había una persona que estaba allí infectada de lepra. Entonces, es la misma expresión, digamos, como cuando se decía Rahab la ramera, aun cuando Rahab no seguía siendo ramera, había salido, digamos, de ese estilo de vida cuando se unió al pueblo de Dios. Entonces, estaban en la casa de Simón, el que había sido leproso. En cambio, el texto de Lucas habla de un Simón, pero que era fariseo. En este pasaje vemos que la mujer que se acerca a ungir al Señor es identificada como María. Era una mujer piadosa y era una discípula del Señor. En el pasaje de Lucas se menciona que era una mujer pecadora. Eso da la idea de una mujer de mala reputación y no se menciona allí su nombre. En este pasaje aquí se dice que no se dice que María haya llorado, se dice que derrama el perfume y se dice que utiliza sus cabellos para secar de algún modo el perfume y limpiar los pies del Señor. Pero en el pasaje de Lucas se dice que esa mujer sí lloraba, y eso nos hace pensar también en dos condiciones distintas. En el caso de esta mujer que lloraba había un gran arrepentimiento, y en el caso de María aquí la motivación de ella era de adoración al Señor. En las reacciones que vemos en las dos historias, vemos también que son diferentes. En este caso, vemos que los discípulos se quejan, primariamente Judas, pero luego el resto de los discípulos arrastrados también se quejan por el supuesto derroche de ese perfume y ese dinero. En cambio, en el texto de Lucas vemos que lo que el Señor hace es reprender al fariseo por sus pensamientos y le habla acerca de la importancia del perdón. Entonces, creo que estas consideraciones deben ser suficientes para entender de que hablamos de dos historias. Y no es extraño porque el Señor realizó en numerosas oportunidades milagros que fueron bastante similares. Entonces no es extraño ver una historia similar que se repite en el ministerio del Señor Jesucristo. Algunos dicen que el evento de Lucas fue en la primera parte del ministerio del Señor Jesucristo, estando en Galilea, y este relato puntual ya es días antes de morir, como lo vemos en los textos. Quisiera que me acompañen rápidamente para leer el pasaje paralelo, Mateo 26, 6 al 13, porque voy a mencionar varias cosas de los sinópticos que ustedes pueden mirar en sus Biblias y decir, pero eso no lo dice el texto. Sin embargo, están allí en los sinópticos. El
El pasaje de Mateo y de Marcos son similares, entonces voy a leer el de Mateo. Mateo 26, 6 al 13 dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Muy bien, entonces podemos ambientarnos por un momento en esa cena. Imaginemos la emoción de estar allí frente a Lázaro, que había estado muerto, pero no solamente eso, sino también estaba allí presente el Señor Jesús, quien le había llamado de la muerte a la vida. Estaba Simón, que había sido curado de su lepra, y estaba Marta sirviendo, como nos dice el texto. Dice: Marta servía, una vez más, Marta ocupada en el servicio. Y sin duda había más personas. Más adelante vemos en los últimos versículos que dice que muchas personas habían creído a causa del testimonio de Lázaro. Por eso los religiosos no solo se enojaron con el Señor Jesucristo, sino que también querían matar a Lázaro, porque precisamente Lázaro era un testimonio vivo del poder del Señor y de la realidad de la resurrección de los muertos. Los saduceos negaban la doctrina de la resurrección de los muertos. Entonces ahora querían eliminar a dos personas por el odio que había en sus corazones y el rechazo a la verdad. En los primeros dos versículos hay cierto suspenso acerca de qué es lo que va a acontecer en la historia. Pero en el versículo 3 se nos describe. Entra en escena María, quien dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Notemos algo. Este perfume era de nardo puro. Dicen que es una planta de la especie de las valerianas, pero esta hierba aromática crecía en los pastos altos del Himalaya, en el Tíbet y en la India. Por lo tanto, era necesario que sea trasladada por camellos durante un largo viaje, y la dificultad de conseguir esta hierba y poder procesarla y hacer este perfume hacía que tuviese un valor muy alto. El texto que acabamos de leer, cuando dice perfume de nardo puro, nos hace pensar claramente que no se trataba de una imitación. Hoy en día uno va a los comercios, ¿verdad? Y están todos esos supuestos perfumes de marca que hasta tienen casi que la misma etiqueta, pero son imitaciones. Esto no era una imitación. Nos dice que era una libra, 12 onzas, ¿verdad? 350 mililitros, una taza mediana, podríamos decir. Es un frasco grande de café, de perfume. Si usted se fija en un perfume, ahí los mililitros que tiene, va a ver que 350 es algo bastante grande, lo suficiente para ungir todo el cuerpo. Marcos nos dice que este era un vaso de alabastro, y eso es una especie de yeso delicado, como un marfil blanco, sellado de alguna manera que saliera de a poco. Por eso vemos que era necesario que sea quebrado. Y tanto en el pasaje de Lucas, de la mujer pecadora, como en este, vemos que el frasco era quebrado, el vaso era quebrado para poder derramarlo de manera rápida y de forma completa. También se nos dice allí que era de mucho precio.
Más adelante Judas va a sugerir a cuánto podría haberse vendido eso y menciona de 300 denarios. Aproximadamente se hablaba de que el denario era el salario de una persona normal en un día. Entonces, si hiciéramos una cuenta más o menos básica, con un salario básico, alguien que gane 10.000 colones por día, estaríamos hablando de un perfume de más de 3 millones de colones el día de hoy. No sé cuántos compran perfume de 3 millones de colones, pero requiere bastante tiempo ahorrar esa suma. Y esto vemos que fue un gran esfuerzo y un gran sacrificio para María realizar esto. Ella no tiene problema de derramarlo todo sobre la cabeza del Señor. Aunque San Juan nos dice que lo derrama sobre sus pies, los otros evangelios nos hablan de que fue derramado sobre todo el cuerpo. Y nos ayuda a pensar en las cenas judías, cómo era la posición en la cual ellos comían. Recuerdan que eran mesas muy bajas, casi que apoyados sobre sus hombros, sentados en forma de U, con los pies hacia atrás. Entonces, cuando María entra en la escena y quiebra ese vaso, derrama sobre la cabeza del Señor y finaliza llegando a sus pies, y es ahí donde ella se postra, se humilla y utiliza sus cabellos para enjugar los pies del Señor, prácticamente que también no quedando visible y mostrando su humillación. Recordemos, no solo en la antigüedad, sino aún en el presente, cuán valioso es para una mujer su cabello, ¿verdad? Que ocupan ir a la peluquería y a veces gastar buenas sumas para que esté no solamente bonito y brillante y reluciente, sino también peinado. Pero esto no le importó a María. Y algo que en la cultura hebrea podía ser considerado hasta en cierta manera como algo imprudente, pero el corazón de ella es puro, no hay nada malo en esto, es simplemente la humillación, que aún lo que era de mayor honra para ella no tenía ningún valor frente a la persona a la quien ella se postraba para adorar. El sentimiento que inundaba el corazón de María de gratitud, sin duda, por la obra maravillosa de haber resucitado a su hermano, pero también entendemos mucho más que eso al considerar frente a quién estaba. Es su devoción, es su adoración, es postrarse frente al Señor Jesús, el que la había transformado desde su corazón. Es algo maravilloso, es un acto representativo de algo que pasaba en su corazón, más que un acto externo nada más. Por eso decimos que es una representación de la adoración. Y entonces podemos, hermanos, sacar reflexiones y consideraciones de esta historia. La adoración tiene un precio. Hay un sacrificio detrás de eso. Y ciertamente esto puede ser muy manipulado hoy en muchas iglesias, ¿verdad?, que andan detrás del dinero de las personas. Pero quiero que consideremos que la adoración verdadera tiene un sacrificio detrás, tiene un costo. David, el rey, dijo: no ofreceré holocausto que no me cueste. No voy a darle a Dios de lo que me sobra. Pensemos en el precio de la adoración. Incluso la falsa adoración tiene un precio. Ustedes saben que los musulmanes, ¿verdad?, se postran donde estén, ¿verdad?, 5 veces al día y tienen que orar en dirección a la Meca, ¿verdad? Eso es un precio. Hay un esfuerzo allí que pagar. Y ciertamente lo están haciendo en una adoración falsa, no conforme a la Escritura, pero allí hay un esfuerzo. Piense usted en los esfuerzos que hacen los católicos romanos en sus procesiones y en sus caminatas, ¿verdad? Hasta Cartago algunos o otros lugares. Eso es un esfuerzo, es un precio a pagar. Pero ciertamente eso no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no es en base a la verdad y no es realizado en el Espíritu. Muchas veces esas personas lo están haciendo con la visión de que por medio de ese precio que pagan van a obtener a cambio el favor de Dios. Y eso no es adoración. Eso es querer perseguir la salvación por obras. La adoración verdadera surge
del corazón que ya ha sido transformado por la gracia de Dios. No hace algo para ganar el favor de Dios, sino más bien se considera indigno de haber recibido el favor y la misericordia de Dios y se entrega por completo a Dios en gratitud y en reconocimiento de las virtudes y las excelencias en la persona de Dios y del Salvador Jesucristo. La adoración puede ser personal, como dijimos. Adoramos a Dios en nuestras devociones personales, a menos que lo hagamos. Podemos tener devociones personales y no adorar a Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hacerlos para cumplir, leer, para decir que leí la Biblia, orar, para decir que oré? ¿O realmente quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad? Por eso voy a la palabra, para entender la palabra, para nutrirme de la palabra, para considerar las virtudes de Dios y exaltar a Dios. La adoración también puede ser familiar. Algunos llaman a los devocionales familiares el altar familiar. Y cuando se habla de un altar, se habla del lugar de la adoración. La devoción familiar, algo que queremos instruir a nuestros hijos, a nuestros niños. No es simplemente cumplir con la rutina de leer la palabra. Queremos que ellos entiendan que como familia queremos adorar a Dios. Queremos que ellos vean la palabra de Dios como un don que Dios nos ha dado de poder conocerle, de poder apreciar todo lo que Él es, conocer también lo que nosotros somos para ver cuán maravilloso es Él, a pesar de todo lo que nosotros somos, que podemos llegar a Él por medio de Jesucristo. La adoración en la iglesia, como dijimos, no es solamente asistir a la iglesia y cumplir con estar presente en la iglesia, porque también quienes adoran a dioses falsos hacen eso. Es qué es lo que pasa en su corazón y en su mente cuando usted está en la iglesia. Y como decíamos antes, no es un estilo de música. Ahora vamos a participar de la adoración y ese pareciera que algunos entienden que es ese trance de emociones, ¿verdad? Adoramos a Dios en todo lo que hacemos en el culto. Adoramos a Dios cuando otro ora y yo oigo su oración y pienso en la oración. No pienso en el gallo pinto de la mañana o en la comida del mediodía. Cuando yo medito en la lectura bíblica, cuando trato de pensar en la letra de los himnos, porque si mi propósito es conocer de Dios, acercarme a Dios, conectarme con Dios, debo hacerlo en base a la verdad, debo hacerlo por fe, es algo espiritual, no es algo que puedo fabricar en mis fuerzas. Asistir a la iglesia debe ser una forma en la que adoremos a Dios, pero es más que asistir a la iglesia. Escuchar un sermón es una manera de adorar a Dios, pero es más que tan solo escucharlo. El tema es dónde está tu corazón, dónde está tu mente. ¿Está allí postrado delante de Dios en un ejercicio espiritual de querer ver las glorias de Dios y ver la necesidad que hay en tu alma de darle a Dios toda la gloria? Por eso es que este acto de María es tan representativo, porque no puede ser obviado. Dice que la casa se llenó de todo el perfume. Cuando Dios es glorificado, hay allí un testimonio de que Dios está siendo glorificado. Cuando el Señor Jesucristo oró frente a la tumba de Lázaro y dio gracias y llamó a Lázaro, ese testimonio de que la gloria de Dios era manifestada impactó los corazones. Cuando la palabra de Dios es predicada en el poder del Espíritu, es Dios obrando en los corazones para que Él sea exaltado, para que el Señor sea glorificado. No pasa desapercibido. Pero también se levanta oposición. También genera desagrado en el corazón de aquellos que rechazan adorar a Dios. Y es por eso que Judas se queja. Dice el versículo 4, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y vemos que Judas fue de algún modo el que dio el puntapié inicial, pero como leímos en el Evangelio sinóptico, todos los discípulos se quejaron. O sea que también un momento de adoración
donde Dios está siendo glorificado, también el enemigo está allí actuando, y algunos discípulos de Cristo pueden ser fácilmente tentados a apartarse de la adoración para caer en la trampa del enemigo, para cambiar el enfoque de la atención. No estaba viendo en aquel que era digno de la adoración. Ahora el problema estaba en que ese perfume fue desperdiciado. Dice el comentarista Hendrickson, el contraste entre la generosidad de María y el egoísmo de Judas es sorprendente. Por eso vemos a María como un ejemplo en la adoración y podemos aprender muchas cosas de ellas. Y vemos a Judas aquí manifestando lo que realmente había en su corazón y luego es develado en el paso del tiempo. Por eso cuando Juan escribe, evidentemente ya conociendo los sucesos, él aclara en la inspiración del Espíritu Santo, versículo 6, pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres. O sea, las intenciones ya fueron conocidas, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces la lógica era muy clara. Si ese perfume se vendía, se transformaba en el dinero y Judas era el que tenía la bolsa, era el que podía entonces cumplir sus propósitos malvados. Vean entonces esto, el impío no comprende la adoración. El impío ve la adoración como un desperdicio. Y esto se lo pueden insinuar a usted en numerosas oportunidades estando con personas que no son creyentes. Van a ver que usted venga a la iglesia como un desperdicio de su tiempo. Y si usted dice que da ofrenda, van a ver que es un desperdicio de su dinero y van a encontrar justificación suficiente en muchos malos ejemplos para hacerle creer entonces de que eso es un desperdicio. Y si usted sirve a Dios, usted desperdicia su vida y rechaza todos los placeres que podría tener en este mundo. Siempre va a haber una excusa en contra de aquel que quiere hacer lo que a Dios le agrada. Pero esto refleja el ídolo que hay en el corazón. En el caso de Judas, el ídolo era el dinero, la avaricia, el amor que él tenía por las cosas materiales, esta codicia, y recordemos que por dinero terminó entregando al mismo Señor, 30 piezas de plata. Esta es la razón por la cual muchos no van a venir a Cristo, porque hay un ídolo en su corazón, y puede ser que el ídolo sea el dinero, puede ser otro, pero aquí el contraste es el dinero. Aman tanto el dinero y no se arrepienten de verdad de su amor al dinero. Y si vemos en el ejemplo de Judas, aún debemos sumarle la terrible trampa de la hipocresía, porque Judas estuvo a la par del Señor en todo el ministerio. Vio al Señor hacer sus milagros, participó de las enseñanzas del Señor y aún así no se arrepintió. Me pregunto si en algún momento la conciencia habrá marcado a Judas de que estaba en mal camino, de que eso que estaba haciendo era como un pecado secreto, algo que no debía estar allí. Vean cómo los pecados se relacionan uno con otro, el amor al dinero, la codicia, la crítica, el robo. Claro, un robo disimulado, porque dice que sustraía. No podía sacar todo, ¿verdad? Porque todos se hubieran dado cuenta. Era una pequeña parte. Aquí vemos, hermanos, cuán sutil es el engaño del pecado. Podemos ver las cosas como pequeñitas. Algún pecado oculto que se puede manejar. Quizás hasta en algún momento Judas dijo, bueno, en algún momento voy a corregir esto. De por sí no tomo mucho, tomo unas moneditas. Pero es mejor recapacitar sobre los malos caminos, sacarlo a la luz y no esperar a que salga a la luz cuando ya no haya vuelta atrás. Notemos también que Judas cayó en juzgar y en juzgar inapropiadamente. Puede que tropecemos también nosotros a juzgar a alguien según nuestro criterio. Puede ser que menospreciemos los actos de otras personas, ya sea porque son muy dadivosos o muy entregados o muy serviciales, y que los critiquemos. Y debemos tener cuidado con eso y debemos preguntarnos,
si lo que tal persona está haciendo realmente no está agradando al Señor. Porque si está agradando al Señor y nosotros criticamos a quienes agradan al Señor, entonces estamos haciendo como Judas, actuando en nuestra carne, quizás queriendo de algún modo buscar nuestro propio provecho. Si alguien tiene duda en cuanto al proceder de alguien, antes de criticar uno debería pensar qué es lo que el Señor opina al respecto. Y tener mucho cuidado cómo nuestras palabras también pueden influenciar a otros a tener el mismo concepto equivocado que uno tiene. Porque Judas no llamó al Señor aparte y decir, Señor, ¿es esto correcto, esto que hizo María? No, lo dijo delante de todos. Entonces todos los discípulos se sumaron en esa murmuración o esa crítica de reprobación a María. Pero Jesús no solo aprobó lo que María hizo, sino dijo que ese testimonio iba a ser recordado juntamente con el Evangelio. Maravilloso. El que conoce los corazones y las intenciones dejó en claro quién estaba haciendo lo correcto. Vean que el Señor aún conocía las maldades del corazón de Judas, pero no lo expuso allí delante de todos. Evidentemente, todo en la providencia del Señor tenía que llegar a su final. Y esta hipocresía oculta no era oculta para Jesús, pero tenían que avanzar los eventos. Jesús dice, María había hecho una buena obra. Ella había comprado ese perfume para un propósito especial. Eso es lo que nos dice el texto y los evangelios. Ella lo había hecho para la sepultura del Señor. No sabemos con seguridad cuánto tiempo antes o cómo consiguió el dinero. Lo cierto es que ella lo tenía para ese momento especial. Debemos pensar quizás por qué María se adelantó, no esperó a que el Señor estuviese muerto, porque los perfumes se utilizaban generalmente en las bodas o en el momento de una sepultura. Bueno, de algún modo ella, guiada por el Espíritu de Dios, quiso utilizarlo con anticipación. Y esto fue clave porque entonces el Señor dice que preparó su cuerpo para la sepultura. No fue después de que el Señor había muerto. Y uno ve en las Escrituras que aquellos que esperaron, recuerdan que el Señor fue crucificado, luego vino el día de reposo, cuando las mujeres iban a ir al sepulcro para llevar sus especies aromáticas, cuando llegaron el Señor ya había resucitado. De algún modo ella fue la única en la que pudo ungir al Señor con este perfume. Sin duda ella se adelantó también porque no aguantó las ganas de realizar este acto de gratitud y adoración y halló que esa cena era la oportunidad que el Señor le daba. También podemos pensar que la muerte del Señor era inminente a causa de las declaraciones y la tensión que había con los judíos. Lo cierto es que este acto espontáneo de adoración fue una buena obra para el Señor. Lo preparó para la sepultura. Hay muchas personas que desearían recibir en vida los agasajos que tienen una vez que mueren. Cuando las personas ya están muertas, y ahí quizás no puedan valorar las palabras de aprecio, quizás las palabras de perdón de aquellos que le ofendieron, o los afectos de personas distantes, o escuchar las anécdotas de aquellos que quizás ni él o ella recordaba. Pero generalmente pasa así, ¿verdad? Es cuando muere la persona donde llegan todos este tipo de manifestaciones de aprecio y afecto.
Y quizás podemos aprender también de eso. No esperemos a que las personas mueran para expresar lo que debe ser expresado en vida. Si hay personas por las cuales usted siente afecto, o personas a las cuales debe pedir disculpas, o personas a las cuales expresar amor, recuerde que debe hacerlo mientras están vivas. Pero María quería hacer mucho más que esto. María quería adorar al Señor Jesús. También el texto nos puede enseñar algo acerca de los pobres. El Señor dice: a los pobres siempre los tendréis. En la Escritura se menciona varias veces de que es importante hacer caridad, especialmente a la iglesia. El apóstol Pablo dice que le habían pedido que se ocuparan de los pobres, lo cual se esforzó con diligencia en hacer. Esta es una responsabilidad primariamente de la iglesia y, como el orden nos enseña, primariamente para con quienes son de la fe. Pero parece ser de que eso no puede ser nunca puesto a la altura de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de adorar al Señor. Algunos van a poner tanto énfasis en la caridad que van a dejar de lado la adoración, y esa es la razón por la cual muchos ministerios que empezaron siendo fuertemente evangelísticos y enseñando la doctrina terminan nada más que en cuestión de caridad. El Señor quiere que tengamos en claro los órdenes y las prioridades. Es importante adorar. Se realiza en espíritu y en verdad. Y cuando alguien adora al Dios verdadero, no va a permanecer en ignorancia acerca de cómo debe conducirse en este mundo. Y una iglesia que adora al Dios verdadero va a abundar también en buenas obras. Pero no invirtamos el orden, porque podemos caer en una confusión. Aquellos que hacen muchas caridades están también confiando en sus justicias, en sus obras humanas, en su jactancia. Y vean qué contraste que hay en esto. La verdadera adoración requiere fe, requiere humillación, arrepentimiento verdadero y centrarse en el objeto de adoración. En cambio, las buenas obras, hay muchas personas que hacen buenas obras y no están adorando. Muchos pretenden calmar sus conciencias con buenas obras o con caridad, pero así no podrán nunca tapar la necesidad que hay en su corazón de recibir el perdón de sus pecados y estar en paz con Dios. Para aquellos que conocen la verdad del Evangelio, aquellos que se exponen al mensaje del amor de Dios, de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Él vino ¿a qué? A cargar el pecado de su pueblo. Era mejor que uno muriera y no que todos murieran, dijo Caifás desde la arrogancia de su corazón. Pero también en el plan eterno estaba que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Ha usted comprendido el mensaje del Evangelio? ¿Se ha hallado usted impotente ante la obra de adorar al Dios vivo y verdadero en sus fuerzas, en su capacidad? Parece ser que María entendió esto y se humilló de tal manera, explotó su corazón en gratitud, en alabanza, no pudo contener estas emociones que le llevaron a derramar este perfume sin importar el precio, sabiendo que lo hacía sobre aquel que es digno. ¿Cuánto más vale adorar al Señor? ¿Cuán valioso es para usted, mi amigo, mi amiga, la adoración? ¿Considera usted que realmente está pagando el precio de lo que la adoración implica? ¿Entiende usted cuán inmerecedores e indignos somos de venir y postrarnos a los pies del Señor Jesucristo? ¿Te frenas quizás en tus
deseos de hacer algo para el Señor o algo para el Señor por las opiniones de los otros. A María no le importó eso. ¿Cuán dispuesto estás a enfrentar la crítica si esta viene? Porque es posible que te critiquen cuando adores al Señor, cuando te entregues al Señor. ¿Cómo has de demostrar a tu Salvador de que Él es más valioso para ti que cualquier cosa en esta vida? Todas estas preguntas tienen que ayudarnos a reflexionar. Eso aún es de gran exhortación y estímulo para los verdaderos creyentes, porque debería caracterizarnos la verdadera adoración en nuestra vida personal, en nuestra devoción personal, en nuestra devoción familiar y en la iglesia. ¿Está nuestro corazón entregado y postrado delante del Señor para reconocer su gloria, sus excelencias y humillarnos y por fe exaltarle? ¿Y qué si entre nosotros hay alguien que todavía ve esa barrera de separación entre Dios y Él mismo? Debes entender de que esa barrera que te separa de Dios es el pecado. Tu pecado. Quizás no un solo pecado, es el pecado como un todo. Ahí hay muchos pecados. Vicios y engaños y pensamientos y emociones y acciones. Corazón humano, maligno y perverso, inclinado al mal, se manifiesta de muchas maneras, pero tú, nadie más que tú, sabe exactamente en qué está fallando y por qué cosas Dios te va a condenar si no recapacitas y te arrepientes hoy. Por eso el corazón arrepentido rompe esas barreras por la fe, esa barrera de orgullo, esa barrera de pecado, se postra frente al Señor y dice: Señor, aquí estoy, soy tuyo, no más mi vida, es lo que tú quieres, es para tu gloria. Mi vida es para tu gloria. Nada tiene valor para mí mismo, no reservo nada para mí, porque mi vida solo tiene valor en ti. Quiere el Señor ayudarnos a considerar este texto y a pensar en nuestra propia adoración. Vean que, como les decía al principio, muchos de aquellos de los judíos fueron allí, no solamente por causa de Jesús, sino también por causa de Lázaro. O sea, querían ver a Jesús, pero también querían ver a aquel en quien Jesús había obrado. Vean la importancia del testimonio. ¿Quieren las personas ver lo que Jesús ha hecho en tu vida? Que antes estabas muerto y ahora estás vivo. ¿Quieren las personas ver alguien que está entregado y dedicado al Señor y quiere adorarle? Bueno, quizás no muchos estén contentos, quizás también quieran matarte a ti como quisieron matar al Señor, pero aquellos que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y sabemos lo que el Señor ha hecho por nuestra vida, tenemos en nuestro corazón algo que no puede ser contenido. Queremos adorar al Señor. Y este es el primer y gran mandamiento. El Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Oremos. Agradecemos, Señor Dios, tu palabra y la meditación en ella. Suplicamos que tu Santo Espíritu tome esta reflexión y la aplique en nuestras vidas. Cada uno de los que aquí estamos, todos los que escuchen esta exposición, clamamos por la salvación de los pecadores, que nadie permanezca en su pecado, que vengan al arrepentimiento y a la fe, y que aquellos en los cuales tú ya has obrado, Señor, y hemos comprendido el gran amor de Cristo, podamos cada vez con mayor entendimiento y mayor dedicación adorarte a ti en espíritu y en verdad, porque lo pedimos en los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.